Primero que todo nos presentamos. Yo soy Diana Elizabeth Cuervo Díaz. Yo soy médica de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Acá en esta charla estoy actuando eminentemente como una persona académica. Todos mis comentarios y mi exposición no representa el pensamiento de la Junta Nacional, sino como investigadora. Yo pertenezco al Grupo de Investigación Discapacidad, Políticas y Justicia Social de la Universidad Nacional de Colombia. Soy profesora investigadora de la Facultad de Derecho en la maestría y especialización de Derecho Laboral y Seguridad Social, y soy la directora académica de maestría, que es nuestra plataforma virtual. Presento a Laura. Laura es nuestra intérprete de lengua de señas, a quien agradezco, y aprovecho para también agradecer a Daniel, que nos está escuchando, consejero nacional de discapacidad, en representación de la población sorda, que nos ha ayudado y nos ha acompañado. Hoy nos está escuchando de manera virtual, no pudo estar presencial. Y a Juan Carlos Ortiz, que es un comunicador social, experto en comunicación inclusiva, y es una persona además con discapacidad visual, quien nos ha asesorado, nos ha ayudado en estos temas para que esta charla pueda llegar a todos ustedes. Les damos muchísimas gracias en nombre de Maestría. Bueno, ¿por qué quisimos dar este conversatorio? Y la modalidad va a ser un poco diferente. La semana pasada hicimos una conferencia muy magistral. Acá queremos que sea más conversado y que podamos hablar y aclarar muchas dudas. Al inicio voy a explicar, y después, por medio de chat, las personas podrán escribir preguntas, o vamos a empezar a otra forma, es levantar la mano. Habrá dos formas: escribir en chat o levantar la mano en la aplicación, o escribir por Facebook, porque lo estamos transmitiendo por la página de Maestría de Facebook. Maestría con doble S, podrán hacer las preguntas. Bueno. Entonces, la primera cosa que quisimos hacer es que cuando uno le dicen discapacidad y pérdida de capacidad laboral, la población, no solamente con discapacidad, sino los trabajadores colombianos, tienen dudas respecto a cuál es la diferencia de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral que emiten las juntas de calificación o las entidades de seguridad social, y otra vía, que es el certificado de discapacidad, que es con otros fines. Entonces, empezaré por explicar por qué es diferente y para qué sirve cada una de estas calificaciones o certificaciones. Entonces, en el sistema de seguridad social colombiano, con la ley 100 se estableció que, dependiendo del origen de la condición de salud, dependiendo de si es laboral o si es común, o sea, se van a dar diferentes prestaciones. En la ley 100 se estableció dos orígenes: origen laboral, que se compone por accidente de trabajo. Accidente de trabajo es todo lo que haya ocurrido con causa o con ocasión del trabajo. Y enfermedad laboral son las enfermedades que se puede establecer una relación de causalidad con el trabajo, o sea, que se puede definir que fue causada por el trabajo. Y llamamos origen común, y acá hago la claridad: común no quiere decir que todo el mundo lo tenga, sino común es que no está causada por el trabajo. Hay accidentes comunes, o sea, todo lo ocurrido fuera del ámbito y la esfera laboral, por ejemplo, que se cayó en la casa, en la ciclovía, un accidente de tránsito que no era con ocasión del trabajo. Y la otro origen es enfermedad común. Enfermedad común es todas aquellas enfermedades que no se puede correlacionar y, desde el punto de vista probatorio, técnico, científico y legal, no es causada por el trabajo. Es muy difícil pasar una línea tajante y decir que algo es laboral o que es común, y que todos los calificadores estemos de acuerdo, porque las condiciones de salud, todo en medicina, todos los diagnósticos y enfermedades son multicausales, ¿sí? O sea, decir que solo es una causa la que la produce no es cierto. Es múltiples causas, pero en un sistema como el colombiano, que hay que definir si es laboral o común, poner como en una balanza,
pues nos toca lanzarnos por esa vía porque así lo estipuló nuestro sistema de seguridad social. Esto es bueno para algunas cosas, que tengamos dividido laboral y común. Por ejemplo, en el tema de prevención es importante saber el origen y poder saber si es el trabajo, enfocar nuestra prevención para que la gente no se siga enfermando, pero no es tan bueno a la hora de tener que dividir tajantemente un origen, porque eso hace que al hacer tan complejo y difícil haya mucha controversia. Entonces, en esa división, todo lo laboral, que es accidente de trabajo o enfermedad laboral, acá voy a cambiar acá, voy a subir acá, lo asumen la ARL, la sigla Administradora de Riesgos Laborales. Y todo lo común, que es el accidente común y la enfermedad común, no lo asume solamente una aseguradora, sino lo asumen dos tipos de seguros. EPS, Entidad Promotora de Salud, asume toda la atención en salud, tanto las prestaciones asistenciales, cirugías, medicamentos, incapacidades, pero la parte indemnizatoria de las pensiones no lo va a asumir las EPS, sino las pensiones de invalidez lo va a asumir el fondo de pensiones, que hay fondos privados, o un fondo que se llama prima media, que es del Estado, que es Colpensiones. ¿Sí? Hay personas afiliadas a fondos privados y otras a Colpensiones, que esa es una elección de cada usuario y de cada trabajador colombiano a cuál de estos dos sistemas de aseguramiento puede estar. Entonces, ¿por qué es importante saber el origen? Porque cuando yo voy a determinar, cuando me enfermo o me accidento, me rehabilitan. O sea, el sistema de salud, EPS o la ARL, atienden al trabajador que se enferma o se accidenta y después de una rehabilitación y tratar de llegar a la mejoría médica máxima que todo el sistema de manera interdisciplinaria, médicos, terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos y todos los profesionales de salud tratan de poder llegar a que ese trabajador mejore su funcionalidad y llegue a una mejoría máxima. Cuando ya dicen no hay más que hacer, ya queda un estado de que a pesar de que hicimos lo mejor, quedó un déficit y hay algún tipo de secuela, se debe calificar la pérdida de capacidad laboral. Esa pérdida de capacidad laboral es la que hace la seguridad social, o sea, la hacen las ARLs o los fondos para poder definir una indemnización en dinero, ¿sí? ¿A quién tiene derecho a este tipo de indemnizaciones? Pues los trabajadores colombianos que estén afiliados a la seguridad social, o sea, que estén cotizando a pensiones o a riesgos laborales, tendrían derecho a estas calificaciones. Entonces, hay personas con discapacidad vinculadas al sistema de seguridad social, trabajando, que su empleador los tiene cotizando, los está cotizando por ellos, o que son independientes y cotizan. Ellos tendrían derecho, si se accidentan o se enferman, tanto por origen común como laboral, después de que se rehabilite, tener una calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, en Colombia, las pérdidas de capacidad laboral entre el 5 y el 49,99% se llaman incapacidad permanente parcial y las que son mayores al 50% la llamamos pensión de invalidez. La gran diferencia es que en el sistema de riesgos laborales hay estos dos tipos de indemnizaciones. Incapacidad permanente parcial, que es un pago en dinero por una única vez porque el sistema reconoce que no quedó totalmente igual el funcionamiento como antes del accidente o la enfermedad. Y pensión de invalidez es una mesada, o sea, un pago mensual de por vida hasta que el paciente esté vivo y si fallece se puede, digamos, pasar a sus beneficiarios. Mientras que en origen común no existe incapacidad permanente parcial, solo hay invalidez. O sea, si alguna persona tiene un accidente de origen común o una enfermedad común, sinónimo no es causada por el trabajo, solamente se indemniza por el sistema cuando es mayor a 50% de pérdida, llamamos pensión de invalidez, y eso lo paga Colpensiones o la aseguradora de fondos privados, dependiendo a dónde esté afiliado el trabajador. Esa claridad la hago para saber cuáles casos son de la seguridad social y cuáles casos se califican y para qué se califican. Bueno, esa es la primera vía. O sea, esa es
calificación de pérdida de capacidad laboral realizada por el sistema de seguridad social, y cuando hay controversia, que alguien no está de acuerdo con lo que dijo la EPS o la ARL o el fondo, los pacientes pueden apelar es decir, que no están de acuerdo, o las empresas o cualquier interesado puede apelar, y eso se va a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que es la primera instancia, o sea, el primer grupo interdisciplinario que va a definir la controversia. Si alguien no está de acuerdo, puede apelar porque hay doble instancia, y se va a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Estos procedimientos son asumidos por las aseguradoras, los pagos. Nunca un trabajador debe pagar por ir a la Junta en temas de seguridad social. Solo hay una excepción cuando las aseguradoras dilatan el proceso, se pueden ir por su propia cuenta, pero después de que se hace el proceso, se le puede recobrar al asegurador, ¿sí? Entonces, nunca el trabajador debe asumir los costos de ir a junta, que quiero que quede claro eso, porque a veces dicen que les vale y eso no es cierto. ¿Listo? Acá vamos a hablar la segunda vía, certificación de discapacidad. Y hago claridad, este procedimiento aún no está vigente. Este procedimiento es una nueva resolución que empezará a regir después de junio 30 del 2020. Por ahora, las personas con discapacidad que requieran una certificación de discapacidad, se les va a aplicar ir a la EPS para que pidan un certificado de acuerdo a la circular 009 del 2017, que más adelante explicaré. Esta certificación de discapacidad, ¿por qué nació? Entonces, nace porque desde la Constitución colombiana y las leyes estatutarias, estatutaria quiere decir de que tienen un rango constitucional, o sea, que son de misma importancia que la Constitución, determinó que las personas con discapacidad tienen unos derechos especiales. Acá hay gente muy experta que sabe los derechos, pero para los que no lo sepan, los voy a mencionar rápidamente. Está claro que Colombia, con la ley 1346 del 2009, determinó que las personas con discapacidad deben tener todas las facilitadores para participación plena en la sociedad, ¿sí? El Estado colombiano debe recopilar las estadísticas para formular las políticas públicas y también permitir la rehabilitación interdisciplinaria de esas personas. Eso es un derecho de las personas con discapacidad. Y en esa ley estatutaria que salió en el 2013, 16, 18, se estableció que debería fortalecerse el registro de localización y caracterización, debía saber qué condiciones sociodemográficas tienen esas personas para poder fortalecer todos los programas de promoción, prevención e inclusión. Bueno, resulta que el decreto 1507, que es el manual con el que calificamos en seguridad social, la primera parte que les expliqué, claramente dijo que ese manual, o sea, esa herramienta, ese baremo que hizo el Ministerio de Trabajo, no es aplicable para la certificación de discapacidad para acceder a beneficios, sino que tenía que hacerse una nueva herramienta. Eso estaba en cabeza del Ministerio de Salud, se ha dilatado, y a pesar de que esto fue en el 2014, hoy estamos en el 2020, hasta ahora estamos con esta resolución diciendo cómo va a ser el procedimiento, quién lo hace, cómo lo hace, y que recuerdo que solo estará vigente a partir de junio 30, después de junio 30 del 2020. Bueno, la ley 1438 también, que es una ley que modificó la ley 100, establece que no se deben hacer barreras para la atención en salud de las personas con discapacidad, y que debe haber procesos intersectoriales que garanticen que todas las personas con discapacidad gocen de los beneficios de atención en salud. Bueno, entonces, acá lo que quiero mostrar, y no quiero ser muy extensa, es qué es lo que hacemos cuando certificamos la discapacidad. Entonces voy a poner el ejemplo. Una persona tiene un diagnóstico, o sea, una condición de salud, y digo condición de salud porque no todo es enfermedad, y ese es un gran cambio que se hizo en la clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad,
es una forma diferente de ver la discapacidad, de ver que la discapacidad no está en el cuerpo únicamente, sino que yo puedo tener un diagnóstico, pero si todo mi entorno, la sociedad, me facilita, puede ser que yo no tenga dificultad para interactuar con la sociedad y que no exista o se disminuya la discapacidad. Colombia adoptó esta clasificación, esta forma de entender la discapacidad como algo biopsicosocial, que depende no solo de la persona, sino de todo el entorno, que es un gran adelanto y eso es una cosa que hay que reconocer del gobierno colombiano, del Estado colombiano. Entonces, cuando yo tengo una condición de salud, voy a tener una alteración en la función, en la estructura. A todo esto le voy a llamar perfil de funcionamiento. ¿Qué tal funciono yo cuando tengo una condición de salud que me altera la estructura y la función? Yo voy a explicar en qué consiste. Voy a poner con los tipos de discapacidad. Una persona sorda puede tener la estructura alterada a nivel coclear, a nivel del oído, o puede ser a nivel central. Una persona con tema de movilidad puede ser que tenga un trauma raquimedular y no pueda mover sus piernas de la cintura para abajo. Una persona con discapacidad visual tiene alterada la función visual, puede ser por algún problema de retina o del nervio óptico, en diferentes estructuras de función. Esa persona va a tener una limitación en la actividad, o sea, puede ser que tenga dificultad para movilizar, para vestirse, para comer, para bañarse, pero las actividades son lo que él hace él solito sin interrelacionarse con la sociedad, y esa condición de salud puede ser que me restrinja mi participación. Entonces la persona puede ser que no pueda participar, no se pueda interrelacionar con la sociedad de manera adecuada, o con el trabajo, o con la familia. Eso se llama una restricción en la participación. Entonces, todo esto que me mira, qué tanto está alterado mi función, mis actividades y mi participación, es decir, cómo es mi perfil de funcionamiento, eso es lo que va a ser un certificado de discapacidad. Y cuando me dicen cuánto me limita la actividad o me restringe la participación, me van a decir cuánto es el nivel de dificultad en mi desempeño. Esta clasificación añadió lo que les dije al inicio, que se tiene en cuenta no solamente la parte de la persona, sino en el factor ambiental. Entonces, el factor ambiental, pongamos el ejemplo del Transmilenio. Si el Transmilenio para las personas con discapacidad de movilidad tuviera la escalerita que baje al nivel del piso y pudiera subirse la silla de ruedas, pues entonces mi participación para ir al trabajo o para ir a la escuela o universidad pues sería más fácil. Factores ambientales, que siempre lo digo, las universidades, hay universidades que tienen el diseño arquitectónico con rampas y con escaleras que sean asequibles, y no solo escaleras, escaleras. Entonces, en la medida que adecuemos las instalaciones antiguas o que lo nuevo que construyamos tenga todos los requerimientos que saben los arquitectos expertos que ya están en la nueva generación sabiendo cómo es el ángulo de las rampas, cómo son las puertas. A veces las casas son divinas, pero las puertas son muy angostas y no me cabe la silla de ruedas. Entonces, eso es un factor ambiental. Y el factor personal es los rasgos de personalidad, ¿sí? No todos somos iguales, unos somos más alegres, unos más depresivos, unos ante la adversidad podemos actuar de una manera, digamos, resiliente, o sea que a pesar de que todos vamos a tener problemas o enfermedades o accidentes, hay gente que actúa de una manera ante la adversidad mejor que otra. Y las expectativas o perspectivas. Hay gente que dice, mire, yo no quiero que me rehabiliten, yo me quiero pensionar. Entonces dice, no, a mí la plata no me recupera nada en el mundo, a mí lo que me importa es trabajar, porque para mí el trabajo es la vida, mi familia, nada me recupera ningún dinero, pero son perspectivas, visiones que tienen, importancia que le dan al trabajo. Doy ejemplos de que sería un factor personal. Bueno, entonces esta certificación dijo que yo voy a calificar los tipos de discapacidad que ustedes conocen: física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual o cognitiva, psicosocial o mental, y la múltiple. Bueno, esta certificación de discapacidad lo que trata es de puntuar de manera objetiva
qué tanto es mi nivel de dificultad en el desempeño, y acá voy a bajar esto, mi nivel de dificultad en el desempeño, y va a mirar 7 campos. Un porcentaje global que me mira todo el desempeño en todas las partes, la cognición, la movilidad, el cuidado personal, las relaciones, las actividades cotidianas y la participación. Este certificado de discapacidad va a hacerse para las personas mayores de 6 años, no cuando nacen, porque uno se va desarrollando, el ser humano va adquiriendo algunas habilidades y en los casos que haya discapacidad no es estática, sino puede mejorar o irse cambiando la condición de acuerdo a la rehabilitación de los facilitadores que acabamos de ver. Entonces, solo hasta los 6 años se puede cuantificar por primera vez. Este es un modelo de lo que va a salir con una persona con discapacidad. Entonces va a salir qué categoría de discapacidad es y qué nivel en porcentaje con unos instrumentos va a tener en estos 7 aspectos. Y va a salir unos códigos que quiere decir qué tanto está alterada la función, la estructura, las actividades y la participación con el dibujo que les hice anteriormente. Bueno, para acá entonces esto no está vigente todavía, pero se los voy a contar rápidamente. Esta certificación pretende actualizar el registro de localización de las personas con discapacidad y todos los datos sociodemográficos. Para que se dé este certificado tengo que tener una condición de salud que me altere la estructura y la función, la persona sorda pues que tenga alterada la función auditiva, la persona con discapacidad visual, pues toda la vía visual. Vamos a poner esos 2 ejemplos acá. Y debe tener que al menos me limite una actividad o me restringe la participación. Porque hay personas que pueden tener un diagnóstico de salud, ¿sí? Por ejemplo, pongo el tema de la miopía, pero se corrige con lentes de contacto, y como se corrige, como hubo tanta rehabilitación y facilitadores en el entorno, en la sociedad, puede ser que la persona diga, no, yo no percibo ninguna limitación ni me restringe nada en mi trabajo, porque no es solamente lo que crea el equipo de salud, sino lo que la gente diga, perciba, entienda, sienta. Entonces puede ser que no tenga esta condición. Entonces, si no hay limitación en la actividad y en la restricción de participación, pues no se emitirá un certificado de discapacidad. Solo se emite cuando haya una alteración en la estructura y la función y al menos una limitación en la actividad o la restricción en la participación. Listo. O sea, eso se llama el perfil de funcionamiento. Bueno, acá entonces es lo que ya habíamos dicho. Este certificado, ¿quién lo va a emitir? Un médico más uno de estos 2 profesionales: fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría y trabajo social. O sea, de acuerdo al tipo de discapacidad, la IPS que va a certificar establece cuál de estas profesiones que acabo de nombrar, 2 profesionales de este perfil van a acompañar al médico porque se dan en grupos de 3. Bueno, ¿qué cambia este procedimiento? Que se le va a ir a pedir a las secretarías de salud, el médico tratante de la EPS-IPS va a emitir la historia clínica como las que estamos acostumbrados, donde hay un diagnóstico, y digo, persona sordomuda, trauma raquimedular, el diagnóstico que sea, ¿sí? Catarata, lesión de nervio óptico que causa ceguera bilateral, el diagnóstico que sea con un código. La persona con discapacidad se tiene que acercar a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud va a expedir una autorización de la manera más rápida, ¿sí? Que tiene que ser en 10 días, y para que le diga qué IPS de las habilitadas por la Secretaría de Salud le va a dar el certificado, ¿sí? Si ahorita me dicen cuáles son las IPS que están autorizadas, todavía no lo sabemos, porque de aquí a junio 30 del 2020, las secretarías de salud distrital, departamental y todas las secretarías tendrán que, en asocio con el ministerio, definir cómo va a ser el procedimiento y apropiar recursos. ¿Qué es importante? Que la persona es la que tiene que considerar, que manifestar que ella es la que considera que tiene, que tiene una condición de discapacidad, o que es una persona con discapacidad, porque hay gente que no se identifica que es de la población con discapacidad. Pongo el ejemplo, hay gente que sufre un accidente de trabajo y dice amputación de la mano, y dice sí, me dieron una indemnización en el sistema de riesgos, pero yo no me considero con discapacidad. Y otras personas dicen sí, yo tras de que tengo esa condición
condición que me dio una indemnización por el sistema de seguridad social, considero que hago parte de la población con discapacidad y quiero acceder a los beneficios que da el Estado colombiano para personas con discapacidad. Otras personas no es discapacidad adquirida, sino nacen con discapacidad y puede ser que ellas se sientan, se identifiquen como persona con discapacidad y quieren acceder a los beneficios que tiene el Estado colombiano. Entonces, nace que la persona quiera voluntariamente pedir esta certificación. Las secretarías de salud entonces van a verificar pues que tienen los requisitos y van a dar esa orden en 5 días y estas IPS van a garantizar todos los medios, apoyos y ajustes razonables para las personas con discapacidad de movilidad y pues para que haya todo el tema para personas que a través de todas las medios de comunicación sea entendible lo que van a hacer el procedimiento y va a ser generalmente en la institución, o sea, la persona con discapacidad va a tener que ir a esa IPS y en casos excepcionales, porque el médico tratante considere existir el tema excepcional, la visita domiciliaria. Bueno. ¿Qué pasa? Acá las citas deben ser el máximo 10 días hábiles, la IPS va a decir cuál equipo interdisciplinario lo va a valorar y puede ser que si cumpla los requisitos emita un certificado de discapacidad, pero puede ser que el equipo diga, no, usted tiene un diagnóstico, pero no cumple la segunda condición, que es tener una limitación en la actividad o una restricción en la participación, o sea, no cumple las 3 características, entonces decir, no le doy el certificado. Esa negación tiene una apelación, o sea, puede decir la persona, no, yo no estoy de acuerdo, yo sí tengo derecho a un certificado de discapacidad y se puede dar una segunda opinión, ¿sí? Bueno, esa segunda opinión hace que en 10 días hábiles se dé una autorización para que otra IPS diferente, con otro equipo diferente, vuelva a evaluar al paciente. La ley no establece cuántos días hay para apelar, no quedó claro, y saldrá en la reglamentación cuántos días, solo dices que habrá, en 10 días le deben dar otra autorización. Acá es cuando se solicita este certificado, cuando tienen 6 años, cuando cumple 18 años porque ya es la mayoría de edad, y a criterio médico tratante, si se modifica la condición, que se empeora o mejora la discapacidad, podría pedirse una nueva certificación de discapacidad. Todos estos certificados no va a ser con cargo a la EPS como se pensaba antes, sino son recursos del presupuesto general de la nación y como es del presupuesto general de la nación, se requiere un andamiaje normativo y por eso el gobierno dio plazo hasta el 30 de junio para hacer todos los ajustes y que las secretarías de salud de nivel municipal y departamental tengan el dinero y los procedimientos para poder ejecutar esto que les estoy explicando. Nunca, quiero que quede claro, lo pusimos en resaltado rojo, las personas con discapacidad deben pagar certificados de discapacidad. Esto debe ser pago por el dinero ese que le van a apropiar a las secretarías. Y este certificado de discapacidad es diferente de la seguridad social, no servirá para reclamar beneficios de indemnizaciones que vimos al inicio, que era la incapacidad permanente parcial o la pensión de invalidez, porque es otra vía totalmente diferente. Bueno, en esta resolución, no quiero alargar porque quiero tener preguntas, se estableció pues cuáles responsabilidades tienen las secretarías. Lo importante es que las secretarías de salud deben destinar una persona que conozca los temas de discapacidad y que ese funcionario garantice que se comunique y que haya realidad, o sea, que se comunique, por ejemplo, con la Secretaría de Educación, con el tema de vivienda, de movilidad, para que este certificado realmente sirva a las personas con discapacidad y se informe a las personas cuáles derechos tienen y deberes tienen y para qué sirven estos certificados. Eso es lo importante. Bueno. Y esto también hace que las EPS y las entidades adaptadas, porque hay EPS que no son EPS normales, sino adaptadas estilo las cajas de salud o del magisterio o de las universidades, deben adaptar todos sus servicios para poder también hacer estos temas.
Listo. Y las IPS, o sea, las instituciones que determinen la Secretaría que les va a dar el aval para poder dar estos certificados, deben garantizar que tienen citas de manera oportuna, que no va a ser que tenga que ir a hacer colas, sino que sea de manera asequible por diferentes medios visuales, auditivos, y que se da toda la infraestructura técnica y tecnológica para hacer estas certificaciones. Y debe contener, debe tener unos profesionales habilitados por un grupo de personas que el Ministerio de Salud ya certificó y que sigue certificando como personas que conocen de estos temas técnicos. Entonces debe garantizar que estén los profesionales avalados en ese registro que tiene el Ministerio de Salud. Bueno, entonces para terminar, antes de que hagamos las preguntas, no está vigente este procedimiento y si alguien necesita que se certifique la discapacidad con fines diferentes a la seguridad social, como acceder, por ejemplo, a un crédito educativo que dé beneficios, a una licitación donde las personas con discapacidad se les da más puntos, a la universidad, a la vivienda, a que los empleadores los contraten y con eso los empleadores puedan tener beneficios tributarios y entonces sean trabajos incluyentes y todos los que están en la ley estatutaria, que son bastantes, que les vuelvo y les repito, la ley estatutaria la 1618 del 2013, ahí la podrán leer y estudiar para ver todos los beneficios que tienen derecho de las personas con discapacidad. También en el Plan Nacional de Desarrollo hay todo un capítulo y unos beneficios para las personas con discapacidad que les recomiendo que lean ese Plan Nacional de Desarrollo que está vigente, porque muchas veces no conocemos y perdemos oportunidades que están ahí en la legislación. Mientras que no se expide esa resolución, entonces las personas deberán invocar la circular 009 del 2017 que obliga a que las EPS emiten ese certificado. En ese certificado debe ser el membrete de la EPS y dice qué diagnóstico, o sea, cuál es el diagnóstico de la clasificación internacional de enfermedades, o sea, un código, dice qué tipo de discapacidad es, ¿sí? Física, mental, cognitiva, y el médico expedirá si tiene una discapacidad. Lo único es que como no está aplicable un baremo, o sea, un manual que cuantifique de manera objetiva los porcentajes que nos acabamos de ver, pues se presta a que cada profesional o cada EPS le haga de una manera diferente. Eso no es muy bueno, pero es lo que hay en el momento en el país y mientras no se ponga en marcha esta resolución, pues es lo que las personas con discapacidad deberán hacer si requieren una certificación de discapacidad. Hasta acá es la parte magistral. Los invito a leer este artículo que es parte de mi tesis doctoral, que se llama Prevención y Manejo de la Discapacidad para trabajar un campo de estudios necesarios para abordar los retos del sistema colombiano de riesgos laborales, que en pocas palabras explica por qué cuando uno se accidenta o se enferma, eh, todos los actores intersectoriales deben ayudar para que la persona retorne a su trabajo y se mantenga productiva, porque cuando uno se enferma o se accidenta no quiere decir que no pueda volver a trabajar. Si se hace toda la rehabilitación y si todos los actores hacemos lo que nos toca, las personas pueden ser totalmente productivas, retornar a su trabajo y eso es lo que se espera que hagamos en el país. O sea, se espera que la incapacidad laboral prolongada de 1000 días, 2000 días, 10 años que vemos nosotros en la seguridad social, no sea el continuo y lo que se vea siempre, porque lo que se está viendo a nivel mundial es que tener esas incapacidades prolongadas porque los médicos no sepamos el tema de rehabilitación, o porque la empresa no sepa, o porque el sistema legal piense que es lo mejor para los trabajadores, se está viendo a nivel mundial que eso es una desventaja tanto para los trabajadores como para el sector empresarial, como para el país en general. Finalmente, pues acá la mayoría de personas que están acá son personas con discapacidad, pero también nos pidieron estar profesionales de salud que les interesa el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque en la charla pasada, conferencia, no pudieron estar. Los invitamos a revisar este diplomado de pérdida de capacidad laboral, o sea, cómo calificar la vía de la seguridad social que explicamos al inicio. Eso se debe hacer por médicos ocupacionales, psicólogas ocupacionales,
terapeutas ocupacionales y terapeutas físicas con posgrados en seguridad y salud en el trabajo. Entonces va a haber un diplomado especial para capacitar a esos profesionales de la salud que verán en la página www.maestría con doble S, maeststria.com. Podrán ver todos estos programas. Van a haber programas pagos, pero también van a haber muchas capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y de temas de inclusión que les interesa de manera gratuita. Acá pues quedan todos los datos. Agradecemos pues a todos nuestros aliados que están acá en la presentación. Y ahora sí iniciaremos el tema de que la gente nos haga preguntas y respuestas. Entonces para eso vamos a abrir el micrófono y habrá doble vía. Que abran el micrófono o escriban por chat o en Facebook escriban las preguntas y nuestro administrador que nos va a colaborar les va a ir dando la palabra de manera ordenada y después nosotros podremos contestar en la medida que las respuestas pues las sepamos o sean de nuestro resorte. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Diana. Olga Rocío Chaparro pregunta lo siguiente. Un chico que no ha definido su DX, ejemplo, síndrome de Asperger, ¿desde dónde establece la certificación? Si puede relacionarse con el medio, si hay ajustes razonables en el abordaje en colegio o fundación. Esas personas, finalmente, los diagnósticos son múltiples. Entonces dirá síndrome de Asperger y va a tener una valoración de psicología, un médico que va a decir déficit en estructura y función. Entonces acá va a decir es concentración, es memoria, es atención. Cuando le van a preguntar, algunas la podrá responder él, pero también se entrevista a la familia, ¿sí? Entonces, en la ley de capacidad mental, cuando las personas no pudieran contestar, también el representante legal se le va a preguntar. Entonces, no solamente lo que el médico diga, no solamente lo que la historia diga, sino lo que se le interrogue a la persona, a su cuidador y a su entorno o a su representante legal. Entonces, ahí hay múltiples preguntas que permitirán al equipo que esté certificando poder con una forma estandarizada de objetivizar, dar un puntaje en cada uno de esos aspectos que lo voy a devolver. Entonces, una condición de salud, un diagnóstico puede ser que afecte mucho la parte de cognición, pero no afecte movilidad. Voy a devolver acá. Estoy devolviendo los que acá, entonces como va a mirar cognición, movilidad, entonces puede ser que afecte en cognición, pero puede ser que en movilidad no, en relaciones no, o de pronto afecte mucho en participación. Y sin levantar la mano pones más. No, en vez de levantar la mano. Bueno, hay alguien que tiene el micrófono abierto, les pedimos que cierren los micrófonos para que de manera ordenada podamos dar el turno. Entonces, hasta ahí. Esa es la respuesta a lo que me decías. Ahora, ¿quién más quiere escribir o levantar la mano? Acá. Ay, perdón. Acá, Luz Marina. Quisiera que me aclarara la comparación entre la resolución 583, lo único que se va a diferenciar es la solicitud que ya no se hace ante el médico y ahora se hace ante la Secretaría de Salud. Luz Marina, lo que cambió la resolución 583 era que antes establecía que las EPS y IPS iban a hacer esta certificación con cargo a su unidad de pago por capitación. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a ser como pedir un examen de ginecología, una junta médica, un tema de fisiatría, una resonancia. Entonces las EPS y IPS lo tenían que pagar con cargo a sus recursos que les daba el sistema de salud. Se estableció que ahora no va a ser con cargos a salud de las EPS, sino del presupuesto general de la nación, porque MinSalud le hizo caer en cuenta a los demás actores que este certificado de discapacidad se va a utilizar con múltiples fines para múltiples ministerios y sectores, vivienda, movilidad, educación,
y que lo justo era que se pagara por todo el presupuesto. Entonces ahí cambió primero la financiación, cambió quienes van el grupo lo redujo, antes eran 5 profesionales, ahora son 3. Entonces fueron los grandes cambios que hizo la resolución 113 del 2020. Olga Rocío Chaparro nos pregunta, un chico que no ha definido, ya, eso ya lo leímos. Si la discapacidad no es una enfermedad, sino una condición y el diagnóstico es bipolaridad tipo 1, en su trabajo en una situación estresante, logra desencadenar su crisis, entonces, ¿cómo se aborda la certificación? Les voy a hacer la claridad con este ejemplo. El diagnóstico en la CIE-10 es trastorno afectivo bipolar. Eso es una condición de salud, o sea, una condición de salud puede ser algo, un diagnóstico clínico como este. Una condición de salud puede ser el embarazo no es una enfermedad, pero es una condición de salud. O sea, el término genérico grande es condición de salud, y entre las condiciones de salud pueden haber condiciones de salud que sean un estado sinónimo de diagnóstico clínico enfermedad, o sean condiciones que no tienen la connotación patológica. En este caso, en la clasificación internacional de funcionamiento, el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad de salud mental, pero con buena rehabilitación puede ser que nunca cause una discapacidad porque la persona está con sus medicamentos, tiene el apoyo de la familia, tiene buen acceso a servicios de salud, él ya sabe cuándo le va a dar la crisis y entonces se toma la medicación. Él no tiene ninguna limitación para vestirse, para bañarse, para pensar, podemos ser abogados, médicos, su trabajo perfecto. Ahí no hay discapacidad porque si bien tiene ese diagnóstico, no lo limitó en la actividad ni lo restringió en la participación. Ese es el ejemplo que esperaríamos que fuera. Pero muchos pueden no tener esa rehabilitación, esa facilitadores, o así lo tengan, la severidad de esa bipolaridad, por más de que hagamos todo como sistema o como sociedad, se desencadena y el trabajo le exacerba, como tú pones acá, y hace crisis y puede tener dificultad para relacionarse con el medio. Entonces, en ese caso, pues sí lo limitó, tuvo que tomar medicación, le da sueño, puede no hablar con tanta claridad, tener dificultad para vestirse, hospitalizarse, incapacitarse. Entonces, si tiene una discapacidad, esa persona puede tener 2 vías. Solicitar beneficios a través del sistema de seguridad social para que le den una pensión de invalidez si llegara a ser muy severa, que es la primera vía, que lo hacen las EPS, fondos y juntas, o no necesitar eso porque considera tengo la discapacidad, pero yo no me considero una persona inválida, sino con una discapacidad que no tiene un 50%, y accedo a un certificado de discapacidad por la segunda vía de resolución 113 del 2020 para que el Estado colombiano me dé otros beneficios, como que se me disminuya el valor de la matrícula, o me den algún beneficio tributario si mi empleador lo pide, o cualquiera otro de la ley estatutaria. Ese sería el ejemplo de la persona con trastorno afectivo bipolar. Diana, le vamos a dar el paso a unas personas que han levantado la mano. Listo. Arey Chalá. Buenas noches, Aret. Aret, ¿nos escuchas? Aret Chalá nos escucha. Sí, Aret. los escucho. Sí, los escucho. Buenas noches. La doctora la escucha. Buenas noches. Mi nombre es Aret Chalá, soy médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Mi pregunta es la siguiente. En las secretarías va a haber un coordinador que avala a las personas que están certificadas en las IPS determinadas por ellos para poder realizar esos exámenes donde certifican la discapacidad, ¿es lo que entiendo? No está reglamentado todavía cómo va a ser. Lo que dice la resolución es, en las secretarías de salud municipal o departamental va a haber una estructura y todo un procedimiento que lo van a sacar, no lo han sacado, donde hay una persona que es el doliente de toda esta certificación y de todos los temas de discapacidad que va a interactuar. La Secretaría va a tener que estructurar cuáles IPS son las que va a habilitar, y esas IPS deben tener profesionales de las disciplinas que dijimos,
que estén avalados y registrados en ese registro que tiene el Ministerio de Salud y que ya existe, que muchos profesionales hicimos el curso, yo lo hice, y que van a seguir existiendo forma de hacerlo, tanto virtual, por el SENA con la Universidad Nacional, que lo puedes hacer tú o cualquier médico o cualquier profesión de esas. Pero hasta el momento no se dice cómo va a ser la Secretaría y el Ministerio para avalar y definir a quién le va a dar ese aval de IPS. No está todavía reglamentado hasta el momento y esperamos y necesitamos que hasta antes de junio 30 del 2020 se reglamente. Muchas gracias, doctora. Con gusto. Doctora, pregunta Nidia Denis Martín. ¿Cómo garantizar ajustes razonables para las personas sordas a la hora de la atención del equipo médico? Ese es el reto que tenemos con estas normativas, ¿sí? Nosotros sabemos que aún las entidades del Estado que deberían ser las primeras que tengan ajustes razonables para personas sordas, no todas las tienen. Por ejemplo, hay ministerios como Trabajo, como Hacienda, que no lo tienen. Salud sí sé que lo tienen, lo están empezando a hacer. Y ese es el reto de nosotros como sociedad, porque eso no es un tema solamente del Estado, del gobierno de turno, sino de todos es de los profesionales de salud, de los ingenieros, de los empleadores, de las mismas personas con discapacidad, del Consejero Nacional de Discapacidad, de la Presidenta, o sea, esto es un tema de todos. Por eso el objetivo de estos conversatorios, que discutamos, que hablemos y que si ya sabemos que se va a requerir esto, pues cada día nosotros los que estamos en el sistema de seguridad social o que sabemos que vamos a tener que atender personas con discapacidad de diferente categoría, tratemos de capacitarnos y ser unos personas que seamos como unos advocacy, digo yo en inglés siempre, que hagamos abogacía para que esto sea una realidad y que no quede en el papel. Nos falta mucho como país, hay muchas barreras y lo reconozco como médica laboral, saludista público, pero pues no nos podemos quedar en quejarnos y pensar que no se puede, sino es un trabajo mancomunado y por eso agradecemos que haya mucha gente que puede unir esfuerzos y que podamos como sociedad lograr mejorar como país. Doctora, Nidia Denis Martínez pregunta también, ¿cómo van a ser las personas residentes en municipios para ser atendidos en sus propios municipios, ya que la mayoría de veces son remitidos a la capital para ser atendidos? Eso no está reglamentado, porque como no se ha dicho cómo va a ser, las secretarías de salud no han dicho cómo va a ser, se esperaría que exista la posibilidad de que no sea solamente en Bogotá, Medellín o las cabeceras, sino exista la posibilidad de que sea en otras ciudades intermedias o pequeñas. No está reglamentado, pero en muchos otros temas se ha acudido a la telemedicina y así lo ha pensado el Ministerio de Salud para muchos otros temas que no son discapacidad o certificación de discapacidad. Esperaría que el ministerio haga esta misma figura cuando reglamente porque no está reglamentado. Recuerdo que aquí, aunque, digamos, yo acá no estoy actuando como ministerio, ni como gobierno, ni como ministerio de trabajo, sino como académica. O sea, lo que estoy contando es lo que está en la norma y que quiero que lo discutamos, lo conversemos, pero falta mucho por reglamentar por los ministerios responsables. Doctora Diana, Luz Marina pregunta, por favor quisiera saber si el formato que van a entregar cada IPS es unificado para todas las personas con discapacidad o cada IPS tiene su formato. Va a ser unificado, eso ya lo estableció el Ministerio de Salud tanto en la resolución 583 como en la 113 del 2020. Reconozco que el Ministerio de Salud ha hecho un gran trabajo y que si uno se compara a nivel internacional, Colombia es uno de los países de América Latina y de Iberoamérica, inclusive a nivel mundial más avanzados en estos temas. Entonces, el ministerio tiene estandarizado el formato que es muy parecido a este que están viendo acá y las IPS, cada quien no hará lo que quiera,
sino el que le diga al ministerio y que estandarice, ¿sí? Que eso es una ventaja. En la actualidad cada quien hace su certificado como le parece, lo cuantifica como le parece, lo cual es muy malo porque no hay una trazabilidad, no se evalúa de la misma manera objetiva a todo el mundo. Si tú vas a una EPS puede ser que te digan que sí tienes, a otra que no. Cuando el gobierno reglamenta qué instrumento, en qué formato, quién, cómo y cuándo y dónde, se garantiza que los derechos de las personas con discapacidad se respeten y que los beneficios se den de una manera transparente. Ese es el gran reto y por eso yo veo como una oportunidad esto que estamos hablando hoy. Doctora Diana, el señor Marquín Manuel levantó la mano. Ya le vamos a dar. Bueno, voy a hacer una claridad ahorita. Como hay muchas personas con discapacidad auditiva, queremos saber si quieren que les activen no solamente el micrófono, sino la cámara para que, pues con la ayuda de Laura, ella nos pueda traducir, puede hacer la intérprete de señas, de lenguaje de señas, nos pueda hacer la traducción. Después de esa pregunta, entonces preguntamos eso. Sí, ahora sí, perdón, Marquín Manuel, por favor, nos puede hacer la pregunta, la doctora lo escucha. Buenas noches. Buenas noches, Marquín. Mi pregunta tiene que ver concretamente con, formo parte de los profesionales que hicimos el curso de capacitación para certificar. Debido a las nuevas resoluciones, a las nuevas actualizaciones de ley, ¿hay que hacer otro curso o cómo quedamos ahí? ¿Tenemos la competencia necesaria para seguir trabajando esto? No está reglamentado, pero yo entendería que sí, porque lo que cambió esta resolución es quién va a pagar, pero nunca echó para atrás que los profesionales que hicimos toda esta certificación y que estamos en ese registro del ministerio, nos toque actualizarnos en otra cosa. Hasta el momento yo entiendo que los que estamos ahí estaríamos en esa lista de elegibles para que cuando se reglamente pudiéramos ser parte de esas IPS y no se ha echado para atrás, es lo que yo entiendo con esta reglamentación y lo que he escuchado que el ministerio ha comentado en todos los foros y conversatorios. Doctora, No sé si, sí. Disculpe. Bueno, ahí hay personas que quieran que sean de la población sorda, que quieran que les activemos la cámara o que miremos otra forma, o gente... Acá. Vamos a mirar. No. Doctor, Sí. Juan Vamos a cerrar Vergara, acá. Juan Vergara puede hacer la pregunta. No, Juan Vergara. Espera un momentito. Danos un momento que estamos activando a Juan Vergara. Listo, porque parece que es una persona sorda, entonces acá. Juan Vergara, tienes la palabra. No tenemos video. Doctora, por la metodología que estamos usando, a los asistentes no les dimos video desde la programación. Debimos haber hecho, entonces no tenemos video. Sí, nos tocaría que por esta vez, lamentamos mucho, es parte del aprendizaje, lo que teníamos que hacer, nos escribieran por chat y nosotros lo leeríamos. Juan Vergara, hay una pregunta. Todo el presupuesto para el RCL-PCD se perdió. ¿Existe la posibilidad de pensar que la certificación de discapacidad es volver al modelo rehabilitador? Lo pregunta Olga Rocío Chaparro. No, yo no considero que se haya perdido. El registro de localización y caracterización sigue, solamente que se dan otras responsabilidades, se da un presupuesto de la nación y yo lo veo de dos formas de ver. Yo siempre veo que en esto y en todo
hay diferentes formas de ver desde donde yo veo como acá. Si lo veo por acá, veo un mouse por un lado, si lo veo por acá. Entonces voy a decir las dos posibles, pero habrá muchas. Yo digo las mías y después ustedes podrán ver más aristas de cómo lo ven. Cuando era MinSalud fue muy ordenado, el registro avanzó mucho, el Ministerio de Salud tiene gente muy técnica, muy pila que manejó esto muy bien. Cuando yo digo, manéjelo con otros recursos que sean del presupuesto general de la Nación y déle responsabilidad no solo a MinSalud, sino a otros entes territoriales, puede generar un miedo y decir va a haber un retroceso, pero yo lo veo de otra manera. Cuando yo dejo de pensar que el tema es solo de salud y es biomédico, que el tema de discapacidad es solamente el modelo biomédico, estoy entendiendo que, como dice la clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad, es un tema de todos, no solamente de salud, ni de los médicos, ni de los profesionales de salud. Entonces, eso hará que las leyes, las políticas públicas y todo sea transversal, intersectorial, que las personas con discapacidad estén en las políticas de vivienda, de salud, de todo lo que haga una secretaría, un municipio, una gobernación. Entonces, yo lo veo por esa arista. Difícil es, retador es, pero esto hace que avancemos hacia un modelo biopsicosocial. Doctora Diana, hay una opinión por parte de ASDAUN Colombia para todos los panelistas. Dice lo siguiente: desde mi opinión y análisis a nivel nacional e internacional, considero que la discapacidad se tiene o no se tiene y no se debería incurrir en gastos de equipos de profesionales de la salud. Mi hijo tiene SD y su discapacidad es intelectual para toda su vida. La cuantificación es imposible de determinar. Lo hemos visto en Ecuador y en otros países de Latinoamérica. Cómo han invertido recursos para certificar la discapacidad y siempre el resultado es negativo. Ojalá podamos proponer un debate sobre la utilidad de estas certificaciones, que parece más un negocio más del sistema de salud que un beneficio para la persona con discapacidad. Juan Vergara Zuleta. Hola, buenas noches. En Valledupar, la necesidad de capacitación de certificado y funcionamiento a la comunidad sorda. Me imagino que es una opinión. Anet Chalá. Doctora, si alguien quisiera capacitarse acá en Bogotá antes de que el SENA, en concordancia con las personas ya certificadas, lo programen. Pues lo que pasa es que eso ha sido gratis. Entonces yo lo que les digo a los profesionales, escriban al Ministerio de Salud, está la Coordinación de Discapacidad, que pertenece creo que a Promoción Social. Entonces ahí, si ustedes se meten en la página del ministerio, hay unos directorios, ¿sí? Están los correos, las extensiones. Entonces yo lo que les digo es, escriban todas estas inquietudes, ¿sí? Todo el tema de construir, escriban todo eso que piensan, que han hablado acá, porque si uno no habla, pues entonces otorga. Y de pedir, por ejemplo, lo que dijo el doctor o la persona que dijo, oiga, Valledupar se queda así, entonces abran plazas, acá estamos muy interesados, o por favor difundan por medios o díganos cuándo va a abrir más plazas para capacitarnos, porque eso en teoría pues es gratis. Bueno, hace un momentico Aret Chalá alzó la mano para... Aret, estás en este momento... Juan Vergara lo estamos habilitando el video. A Juan Vergara le estamos habilitando. Juan Vergara. Estamos mirando a ver si podemos habilitarle el video a Juan Vergara. Mientras tanto, doctora, Nidia Denise Martínez pregunta: doctora, ¿hay restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad? La única que le veo es que las personas con discapacidad cognitiva se estableció que se debe, no es una restricción, sino una característica,
hacer de acuerdo a la ley de capacidad mental, entonces que en los casos muy severos, pues sí va a haber un representante y debe ser con los ajustes razonables para ese tipo de discapacidad. Sería como la restricción. Y la otra restricción que le puedo ver a la norma es que las personas que no se puedan desplazar a la IPS de manera física, pues se debe garantizar que sea de manera domiciliaria. Son como las dos únicas características diferentes, pero no lo llamaría restricción, ¿sí? Y acá pensando en lo que dice Asodam, de pronto para ese tipo de personas o de comunidad no lo vean tan útil, pero para otras personas resulta que como la ley establece beneficios tributarios y da unos beneficios de acuerdo a determinados rangos y porcentajes, de pronto para esas otras usuarios como los empleadores sí sea muy útil porque les permita incorporar personas con discapacidad no solo cognitiva, sino otro tipo de discapacidad y acceder a esos beneficios tributarios. Entonces, vuelvo y digo, lo que se ve para unos que no sirve, de pronto para otros sí sirve. Lo que, por ejemplo, dijeron que en Ecuador no ha servido, por ejemplo, en Chile sí sirvió y es uno de los países abanderados en América Latina que la certificación sí le sirvió y que fue con esta clasificación y que sé que el Ministerio de Salud y mucha gente de Colombia para capacitarse a Chile pago con recursos de Japón, ¿sí? Entonces, todo se puede ver de diferente arista, no hay respuestas ni opiniones buenas ni malas, sino depende de donde lo veamos o quien tenga la necesidad para diferentes objetivos. Doctora, Juan Vergara ya tiene video. Ah, bueno, Juan. Sí, vamos a tratar de abrir un poquito el video. ¿Cómo lo abrimos acá? ¿Sí? Ay, no. Ahí no lo podemos abrir tanto. Ahí nos puedes ver. ¿Nos puedes ver? Diana, habilita tu video. Ah, ¿me ven bien? ¿Me ven bien? Bueno, yo le quería comentar que la comunidad sorda de Valledupar y de toda la región no tiene formación acerca de qué es el certificado de discapacidad. Entonces creo que las mismas personas con discapacidad también necesitábamos conocer estos procesos, si tenemos que ir a la EPS para poder hacer exigibles estos derechos. Entonces mi propuesta es que también las personas con discapacidad podamos ser formadas. Sí, acá te está escuchando Daniel. Daniel, que es el consejero nacional de discapacidad por la población sorda, no está acá con nosotros desafortunadamente, pero él te está escuchando por otros medios y esa es una propuesta muy interesante que, pues como yo no soy consejera de discapacidad ni gobierno, pues me parece interesante que él la llevara, porque a mí me parece que las personas que más deberían ser difusores y ayudar a que la gente conozca son las mismas personas con discapacidad. Sí, ok, de acuerdo. De acuerdo, entonces me pondré en contacto, no sé cómo me pongo en contacto con Daniel, el procedimiento, me regalan un correo o algo para poder iniciar el contacto. Sí, después estas inquietudes contactaremos a las personas y les pediremos autorización para saber si podemos compartir los correos para ponerlos en contacto. Y recuerdo otra cosa que te iba a decir, esta certificación quedó que fuera en manos de personas de salud y que a los que nos capacitaran fueran solo de salud. Y yo cuando me estaba capacitando, les escribía en los foros que hacíamos con el SENA, de que esto tampoco debía ser solamente para profesión de salud, porque si yo pienso que la discapacidad es un tema intersectorial, yo debería capacitar a abogados, a ingenieros, a otras personas para que entiendan en sus carreras
incluyan y piensen en todos los ajustes razonables y esto sea transversal en la formación de todos los profesionales, no solamente para los profesionales de salud. Obviamente, falta por recorrer, pero yo soy optimista en todo esto. Doctora, nos pregunta Luz Marina. Sí, claro. Muchas gracias. Me parece muy importante lo que está diciendo. Y también la comunidad sorda pues debe trabajar unida y debemos tener esa formación en certificación de discapacidad, porque ese certificado nos permite acceder a ciertos espacios laborales, nos da oportunidades laborales y también a otros lugares. Y también el problema es que muchas veces las secretarías de salud cambian las autoridades y eso también nos afecta bastante. Entonces, nosotros ya hicimos incidencia anteriormente con la persona que estaba anteriormente a cargo de la Secretaría de Salud, pero nos toca empezar de cero nuevamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a cerrar acá para darle paso a otros participantes. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias, Juan. Doctora Olga Rocío Chaparro pregunta. Dice, gracias, doctora, por las luces y sombras de la certificación de discapacidad que va desde la resolución 0853, resolución 642, 113 de 2020. Me imagino que está preguntando cuáles son las luces y sombras de la certificación de discapacidad en todo eso. O sea, lo que ha dado. Pues yo pienso que es un comentario diciendo que eso tiene cosas buenas y malas, como yo también comenté las mías y como muchos participantes han dicho, que puede ser algo no muy bueno percibido, pero es interesante que lo conversemos. Por eso este espacio de hoy, a diferencia del 12 de febrero, fue mucho más hablado, que cada quien pueda expresar su opinión, que en verdad es absoluto. Claro, les recordamos a los asistentes que este video se va a grabar, pues se está grabando y lo publicaremos directamente en nuestra página a partir de pasado mañana. Pueden visitar directamente nuestra página en www.maestría.com, maestría con doble S, para que puedan perfectamente ver el video. María Isabel Calero Torres dice, esta certificación servirá para la sustitución de pensión en personas adultas a quienes se les descubrió su diagnóstico después de fallecidos los padres. No. Como dijimos al inicio, todo lo que es de seguridad social, pensión de invalidez y sustitución pensional no es por esta vía. Para los beneficios de la seguridad social solo se puede hacer con dictámenes emitidos por las entidades de seguridad social o las juntas de calificación. Si la persona está fallecida, pues yo no he visto ese caso, pero un juez podría pedir, un juez laboral, que con historia clínica se califique por algún perito que el juez considere, pero no va a ser por la vía de certificación, sino por la vía de la seguridad social. ¿Tenemos algún otro asistente que quiera que le habilitemos el video para realizar? Bueno, yo creo que ha sido un tema muy interesante, un aprendizaje para todas las personas que hemos participado. Nos deja grandes retos, trabajos por venir, pero pues me alegra mucho que cada día haya más gente interesada, que no sea solamente un sector o una profesión, sino que nuestras audiencias sean de diferentes perfiles, cuidadores, personas con discapacidad, profesionales de todas las disciplinas. Eso nos alegra inmensamente. Y pues como maestría sí tenemos un compromiso de que estos espacios a futuro se repitan en este tema y en otros, porque la capacitación y la educación inclusiva pues, es un reto para el país también, entonces esperamos a futuro poder tener otros eventos
y les agradecemos muchísimo a toda la gente que quiso participar, que tomó el tiempo, que se inscribió, que nos escribió. A Laura, voy a darle un aplauso. Gracias. A Juan Carlos Ortiz y a Daniel y a todo el equipo de maestría que hizo que esto fuera posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias también a Laura. Recuerden que ya enseguida sale la encuesta para que puedan ustedes evaluar cómo les pareció el conversatorio con la doctora Diana Cuervo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz noche.